Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conócete. Soy Paloma Arona García y les invito a seguir un nuevo tema dentro de la serie Justicia y Litigio Electoral. En esta ocasión, el maestro Arturo Espinosa Silis, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos expondrá la primera parte de los temas, las autoridades electorales federales y locales, así como los órganos de justicia de los pueblos y comunidades indígenas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy Arturo Espinosa y yo les voy a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre las autoridades electorales. La idea un poco es que no nada más hable yo, sino también que ustedes me vayan contando y vayamos a partir de eso intercambiando ideas y que esto sea más dinámico, más fácil y más entretenido para todos. El sistema de autoridades electorales en México, las autoridades electorales en México son dos son las principales. Es un sistema que se rige por dos grandes autoridades en la materia. Una de corte administrativo, que es el Instituto Nacional Electoral, que se dedica a toda la parte de la organización, de la regulación del proceso, de ver, lidiar, interactuar con los actores políticos, organizar la jornada electoral, las elecciones, regular a los partidos políticos, regular a los candidatos, regular a las televisoras, regular a cualquiera que participe dentro de un proceso electoral. Y la otra gran autoridad es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se encarga de garantizar principalmente los derechos de todos los ciudadanos, de que esos derechos se ejerzan de manera libre, de manera efectiva. Y a partir de esto es que nace un sistema muy grande, muy complejo, de autoridades y sobre todo de funciones que tiene cada una, de competencias que tiene cada una de las autoridades que participa dentro de los procesos electorales. Esto es muy importante porque para poder litigar, para poder acceder a la justicia electoral, para poder participar en una elección como abogados, poder asesorar, poder consultar, dar alguna consulta, es importantísimo entender cómo funciona el sistema electoral. Es importantísimo saber a quién le corresponde hacer qué, cómo le corresponde hacerlo y bajo qué términos. ¿Qué autoridad tiene facultades para poder llevar a cabo? ¿Ante quién hay que acudir para poder solicitar, para poder reclamar, para poder impugnar, para poder denunciar? Porque es muy común que vemos a todas las autoridades como si fueran todas la misma, ¿no? Y para México todo es el IFE. Todavía no estamos acostumbrados a decir INE, entonces todo es el IFE. No importa si es Tribunal Electoral Federal, no importa si es Instituto Local, siempre es el IFE. Y no, nuestro sistema funciona a través de diferentes competencias, de diferentes facultades y de diferentes atribuciones que tiene cada una de las autoridades electorales. A partir de ahí, también es un sistema muy peculiar y muy complejo. En el mundo no hay muchos países, más bien yo me atrevería a decir que ningún país tiene un sistema tan complejo como el nuestro. Casi todos manejan una autoridad electoral principal o una autoridad electoral que lleva a cabo todo el proceso de manera general. Hay otras que contribuyen, pero es una la principal, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral, en Argentina funciona igual, en Venezuela, en España también funciona así, en Estados Unidos es diferente, en Estados Unidos cada estado tiene su propia autoridad electoral. Hay una autoridad electoral a nivel nacional, pero es muy menor, es muy pequeña y
tiene muy pocas facultades. En Estados Unidos, cada uno de los estados organiza sus elecciones como Dios le da a entender o conforme más bien a sus propias reglas. Entonces hay 50 tipos de organización distintos. En otros países, como los que le mencioné, hay una autoridad general, pero nosotros tenemos dos, una administrativa y una jurisdiccional. No quiere decir que nosotros no haya impugnaciones o no haya autoridades jurisdiccionales, sí, pero no es una autoridad especializada. Nosotros tenemos dentro del Poder Judicial un órgano especializado que solo ve asuntos de elecciones. Tenemos una Suprema Corte, ¿sí?, que ve los asuntos de manera final o ve cuestiones de constitucionalidad, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Tenemos un Consejo de la Judicatura que es el que regula a todos los jueces de distrito, juzgados de distrito, tribunales colegiados, tribunales unitarios, y algunos de esos ven materias en específicos, otros son mixtos, y tenemos un tribunal electoral exclusivo y especializado en la materia. Son los tres órganos principales del Poder Judicial. De ahí la importancia de la materia electoral. No nada más es una importancia porque todos los días hablemos de elecciones y todo lo queramos entrar en elecciones. Es una importancia también orgánica. Los órganos electorales en México son de mucho peso. El Instituto Nacional Electoral es un órgano constitucional autónomo. En México solo hay 13 órganos constitucionales autónomos. ¿Qué quiere decir que sea constitucional autónomo? Esto es muy importante también. Quiere decir que es una función que desarrolla el Estado, pero que no lo desarrolla a través de los tres poderes tradicionales, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Como es una función que tiene que ser independiente, que tiene que generar certeza, que tiene que llevarse a cabo, es una función primordial, porque es a través de la cual logramos tener nuestros gobernantes, se la confirieron a una autoridad especializada, que para que no tenga influencia el gobierno está fuera de los tres poderes del gobierno, que tiene autonomía constitucional y autonomía técnica, autonomía operativa, tiene autonomía económica, maneja su propio presupuesto, puede establecer sus propios reglamentos, maneja su propia forma de organización, es independiente de los demás poderes, no depende de ninguno de ellos. El Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial. Esos son más o menos el contexto de nuestras dos autoridades, nuestras dos grandes autoridades. Y a partir de esto, como les digo, hay autoridades locales. Hay también tribunales locales, hay también institutos locales. Dentro de estas autoridades locales, en el ámbito local este modelo se replica. Hay una autoridad administrativa y una autoridad judicial, que ahora tienen un poco menos facultades de las que tenían antes. Antes eran también autónomas. A partir de 2014 ya no son autónomas. La autoridad administrativa electoral, su órgano rector es el Instituto Nacional Electoral. Son los llamados ahora organismos públicos locales, OPLES. Estos en gran medida dependen, o gran parte de sus facultades dependen del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral les puede delegar facultades o puede atraer facultades que tienen los organismos públicos locales. Ahorita justamente se está llevando a cabo el proceso para designar a los consejeros electorales de algunos de los organismos públicos locales, de los estados, de 13 de ellos. Los otros ya se designaron. ¿Alguien sabe cuántos consejeros electorales tienen los institutos locales? Los locales. Tienen 7. Tienen 6 consejeros electorales y un consejero presidente.
todos designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Si ustedes quieren, si ustedes cumplen los requisitos, pueden participar en algún proceso y llegar a ser consejeros electorales locales. También hay tribunales electorales locales. Ya vamos a ir viendo más adelante el ámbito de competencia, pero bueno. Los tribunales electorales locales también se encargan de ver, de garantizar, de salvaguardar los derechos de los ciudadanos a nivel local. Estos se integran, depende la entidad, unos por 3 y otros por 5 magistrados. Entonces, a nivel federal tenemos el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral Federal, y a nivel local tenemos el Instituto Electoral Local, nombre técnico es Organismo Público Local, y el Tribunal Electoral Local. El Instituto Electoral Local, el organismo público local, se integra por 7 consejeros que son designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El Tribunal Electoral Local se integra por 3 o 5 magistrados que son designados por el Senado de la República. También eso cambió. Antes, ambos, tanto los magistrados como los consejeros locales, eran designados por el Congreso local. Ahora ya no son designados por el Consejo local. Antes, los tribunales electorales estaban adscritos al Poder Judicial local, ya no. Y antes los institutos locales eran autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, ya no son autónomos. Entonces, ahí, organismo público local, OPLE. Ahí hay una primera distinción que hay que ir haciendo, de qué se encarga uno y de qué se encarga otro, de qué se encarga especialmente entre los institutos, de qué se encarga el Instituto Nacional Electoral y de qué se encarga el Instituto Electoral Local, el OPLE, el organismo público local. ¿Qué asuntos conoce el Tribunal Electoral Local y qué asuntos conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Entonces hay que irlo viendo más o menos, ¿no? Vamos a tratar, al final de la plática, la idea es que tengamos claro más o menos qué se encarga esto. Pero además, esto es dentro del sistema de partidos políticos, dentro del sistema positivo, digámoslo así, de leyes. Ahí todo esto se ve regulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por la Ley General de Partidos Políticos, por la Ley General de Medios de Impugnación. Y estas leyes también tienen sus correlativos en los estados. ¿Saben cuál es la diferencia entre una ley general y una ley federal? ¿Sí? A ver, espérame. A ver, dime. Una ley general regula en específico una materia en la cual están facultados para aplicarla a las 3 autoridades o los 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal, federal. Y una ley federal en específico únicamente tiene competencia para aplicarlo a las autoridades federales. Como ejemplo tendríamos la Ley General de Salud y en el caso de la Ley Federal, por ejemplo, la Ley de Amparo, que únicamente es competencia de las autoridades del Poder Judicial federal. Perfecto, sí, exactamente, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Nada más. Esta es otra de las cosas que también hay que tener claro en este ámbito. ¿Qué regula cada quien? Antes había un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y había códigos electorales a nivel local. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales funcionaba a nivel federal, regulaba las elecciones federales y los códigos locales, las elecciones locales. Esto es muy importante porque siempre hay mucha confusión en este aspecto. Candidato local, candidato a diputado,
violó el Código Federal. No puede violar el Código Federal porque no lo aplica. Él está en una elección local. Pero para todo el mundo es que lo violó y iban ahí ante el INE y violó el Código Federal. No, pues sí, pero no es mi candidato, o sea, es el candidato de una elección local. Yo no lo puedo sancionar conforme al Código Federal que regula elecciones federales. Ojo, pero ahora es diferente. Ahora hay una ley general de instituciones de procedimientos electorales, una ley general de partidos políticos, y esa ya les opera a todo el mundo. La ley general marca los parámetros bajo los cuales se van a regir las elecciones en todo el país. Y las leyes generales son complementadas por las leyes locales. La ley electoral del estado de Oaxaca, del estado de Querétaro, del estado de Sinaloa, del estado de Baja California, de Yucatán, de Quintana Roo, del que sea. Ahorita voy con una pregunta. Y esto es también importante porque como abogados tenemos que saber, las leyes locales deben de estar conformes con la ley general. Esto no quiere decir que sean igualitas, no. Esto quiere decir que las leyes locales tienen que ser acordes a la ley general. Si la ley general establece un parámetro o establece una norma específica, una regla determinada, la ley local debe establecer la misma o bajo el mismo parámetro. La ley general establece los mínimos. Vamos a poner un ejemplo, materia de financiamiento. La fórmula para el cálculo del financiamiento es por el punto 65 del salario mínimo general vigente. Entonces multiplica los ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el punto 65 del salario mínimo. A nivel local, mínimo tiene que ser igual. El padrón de electores local por el punto 65 del salario mínimo. Oye, es que aquí lo pusieron por el punto 25. No, pues le estás dando menos de lo que establece la ley general. Es que lo establecieron por el punto 70. Me parece que es válido. Cumple con el parámetro mínimo. Es a lo que voy. Las leyes generales establecen parámetros mínimos. A partir de eso se puede regular más, pero no se puede regular menos. O sea, te pueden dar más, no te pueden dar menos. Entonces, es otro de los puntos importantes ahora y para determinar estas competencias. Entonces, si ves las competencias, si ves qué hace uno y qué hace otro, pues tienen que apegarse desde luego a la Constitución, eso no está ni siquiera a discusión, el artículo 41 a nivel federal, aunque establece algunos lineamientos nacionales, y el artículo 116 a nivel local. Y a partir de ahí vamos a las leyes generales y ya después vamos a las leyes locales para ver en caso concreto qué es lo que están previendo. Tenías una duda, una pregunta. Una inquietud. Nos comenta que lo que es los tribunales electorales en el ámbito local ya no dependen del Poder Judicial de los estados. ¿Cuál sería una de las razones entonces por las que si el Tribunal Electoral sigue perteneciendo al Poder Judicial Federal? Bueno, habría que ver el tribunal a nivel federal. Dice, o sea, que el Tribunal Federal corresponde, obviamente, de acuerdo al artículo 94, al Poder Judicial de la Federación, pero a nivel estatal, los tribunales electorales ya no pertenecen a los poderes judiciales del Estado. El punto un poco es, a ver, no hay una razón en específico. El tema es, con la reforma de 2014, que acabamos de tener, lo que se buscó fue justamente lo que se quería era fortalecer la función electoral a nivel nacional y debilitarla a nivel local. Todo el tema fue un poco lo que ocasionó la reforma de 2014, fue la injerencia de los gobernadores en la estructura electoral local, a través de gran parte la designación de los consejeros locales y de los magistrados locales. Se decía que los gobernadores de esa manera controlaban las elecciones a nivel local, porque pues como ellos eran a través del Congreso quienes los designaban y pues ellos sí influían en el Congreso para la designación, y lo que se buscó fue eso, nacionalizar eso. Entonces, por eso ahora el tema es, uno, ¿por qué se le quita autonomía a los institutos locales? Porque la autonomía venía en gran medida de cómo ejercían esas facultades, uno, y dos,
pues ¿cómo los designaban? Los designaba el tribunal, el Congreso local, y eso les daba en parte, entre otras de las cosas, su autonomía. Es aquí como un pequeño círculo, ¿no? Entonces, tú eres designado por el órgano, por uno de los poderes, pero tú eres independiente, tú tienes tu propia autonomía, tú te manejas, tú estableces tus reglas y demás. Ahora no puedes tener esa autonomía porque quien te designa es el Consejo General de una institución nacional. Y además, los reglamentos que te rigen son los de una autoridad nacional. Uno. Y lo mismo pasó en los tribunales locales. Podías ser parte del Poder Judicial. El Poder Judicial pues, es autónomo de los otros poderes. Seguramente en tu designación como magistrado intervenía el Poder Judicial. No, perdón, intervenía el Poder Legislativo. A lo mejor en algunos, no conozco todos los procesos de designación, pero a lo mejor en algunos intervenía el Poder Legislativo y el Judicial, como ocurre a nivel federal. Pero ahora, si quien te designa es el Senado de la República, pues ya no tienes autonomía. O sea, a un poder local, pues no le puede mandar un poder federal. Entonces, por eso ya no tienen autonomía, por eso tenían que salir del poder judicial, porque pues ya ahí se perdía la autonomía al interior del Estado. Ya venían designados por un poder federal. Entonces, es un poco la razón. Y la tendencia un poco en todo esto de la reforma en la materia electoral es a ir quitando facultades a las autoridades locales y que llegue un momento en que todo sea nacional. Todas las facultades sean nacional. Y ahorita también vamos a ver por qué. Porque al final vamos a ver que es posible que la estructura se duplique, que haya una doble estructura. ¿Okay? Entonces, dentro de estas autoridades, estas son las autoridades locales. Pero nos falta una más, que también es autoridad para efecto de las elecciones en las comunidades y en los pueblos indígenas. ¿Cuál es la autoridad principal? Exactamente. Tratándose de elecciones dentro de las comunidades indígenas, la autoridad principal es la asamblea. ¿Conocen alguna comunidad o algún pueblo en donde no sea la autoridad principal la asamblea? ¿Alguien? En todos, ¿no? Y ahora, ¿cómo funciona esta asamblea? A ver, de lo que ustedes conocen, con quienes ustedes han trabajado, de donde ustedes vienen, ¿cómo funciona? A ver, ¿alguien nos quiere contar más o menos? A ver. Bueno, la asamblea se conforma en este caso por personas, en la mayoría de los casos que ya han ocupado cargos previos, por ejemplo, desde policías comunitarios, algunos le llaman alguaciles el otro cargo, después delegados, y ya después de delegados ya es cuando se conforma ese cuerpo, o sí, ese cuerpo, y y personas, bueno, en algunas otras comunidades, personas que tienen cualidades como ser honestos, ser responsables y así. ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿cómo funciona la asamblea? ¿Cómo funcionan? Por lo regular trabajan en reuniones para deliberar, por ejemplo, los asuntos más importantes de la comunidad. También son los encargados igual de dirigir en este caso el proceso electoral comunitario, por decirlo así. A ver, adelante. Sí, por ejemplo, en la Mixteca, en Oaxaca, en mi pueblo, la asamblea comunitaria, obviamente la conforma… ¿De dónde eres? De la Mixteca, de Tlaxiaco, Oaxaca. Tlaxiaco. Específicamente la comunidad de San Miguel Progreso. La asamblea lo compone, bueno, no podemos decir todo el pueblo, ¿no? Porque pues ahí sería incluir niños y niñas. Pero ya a partir de los que, por ejemplo, viven en concubinato, en unión libre o están casados, tienen 14, 15 años, ya pueden participar, tienen voz y voto. El que convoca la asamblea en mi pueblo es el agente municipal. Perdón, ¿a partir de cuándo tienen voz y voto? De 14, 15 años. 14, 15. Sí. El que convoca la asamblea general es el agente municipal.
en función. Por ejemplo, ahorita la gente municipal en función puede convocar la asamblea con una anticipación mínimo de entre 8 o 15 días. No se hace por escrito, es simple sencillamente hay un aparato de sonido que le hablan ahí en el pueblo y se cita a todo el pueblo en una asamblea general que se va a llevar a cabo, por ejemplo, el día domingo, fecha, hora, fulano de tal, y ya se concentra todos los ciudadanos, ¿no? O los que tienen voz y voto. Y obviamente sí se toma también la decisión por mayoría, porque la agencia municipal tiene como un registro, un censo de cuántos son los que tienen voz y voto en el pueblo. Gracias. ¿Alguien más? Vamos acá. Buenos días, maestro. No sé si confunda su pregunta, pero creo que hay que añadir un poco más a lo que es la Asamblea General Comunitaria. En mi comunidad, pues los que conforman la Asamblea General, como le decía ya el compañero que me antecedió, es Huestetitla, Orizatlán, Hidalgo, San Felipe, ¿sí? Aquí quienes conforman la Asamblea General Comunitaria, en este caso, pues se puede dividir entre los dos géneros, ¿no? Que sería mujer y los hombres. Pero los que están dentro de esa organización, pues tienen que ser los que participan dentro de la comunidad y obviamente sus autoridades, que a partir del juez municipal, del tesorero, del secretario y sus 2 vocales. Entonces, aquí cambia un poco lo que decía el compañero, ¿no? El perifoneo. Aquí los vocales son los que fungen como alguaciles, son los que tienen que estar en constante aviso a la comunidad para realizar alguna actividad que tenga que ver con toda la comunidad. Agradecemos su valiosa compañía. La próxima semana les presentaremos un apartado más de la serie Justicia y Litigio Electoral. Soy Paloma Morona García y esto fue Conócete. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.